Hola, buenos días. Bienvenidos a Foro TNH. Gracias por acompañarnos a través de Televisión Nacional de Honduras. Importantes informaciones se generan tanto en el plano nacional como internacional. Mientras tanto, nosotros en el Foro de Televisión Nacional de Honduras hoy estaremos hablando quién o cuál es esa población hondureña que es más vulnerable ante el H1N1, ante esta influenza que en los últimos días ha tenido un crecimiento, pero que gracias al trabajo por parte de las autoridades de salud, el compromiso del mismo ciudadano para evitar a toda costa de que el H1N1, esta influenza, llegue y toque a sus hogares. ¿Quién mejor para hablar sobre este tema que tres destacados profesionales de la medicina que me acompañan esta mañana en el Foro de Televisión Nacional de Honduras, a quien les doy la más cordial bienvenida? Primero las damas, la doctora Delmi Bustillo, médico internista, que nos acompaña en esta mañana del Instituto Nacional del Diabético. Doctora, un gusto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo ha estado? Buenos días, pues es un placer para mí regresar nuevamente acá al Foro de Televisión Nacional de Honduras y estamos acá para educar a la población. Muchísimas gracias. También nos acompaña el máster Mario René Mejía, epidemiólogo e investigador. Actualmente es el coordinador de posgrados. Un gusto, un placer. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted por la invitación y pues estamos aquí para aclarar y darles algunos conceptos a la población. También nos acompaña el doctor Edgardo Santos, médico internista también del Instituto Nacional del Diabético. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, un placer tenerle esta mañana. Buenos días, pues es muy placentero estar en esta mañana hablando de este tema tan importante como es la influenza que ha estado afectando a toda nuestra población. Doctor Mejía, contéstenos acá por favor, ¿cómo se desarrolla esta influenza H1N1? Sabemos que hay diferentes tipos de influenza. ¿Por qué el H1N1 ha tenido este mayor predominio? Bueno, en las últimas investigaciones que se han realizado después del 2009, que es cuando sufrimos la última pandemia, se descubre esta nueva cepa. Quiero decirle a la población que el virus de la influenza tiene una variedad, como usted mismo lo mencionaba, y en esa oportunidad, en el 2009, se descubre que el virus muta, o sea, realiza un cambio en su estructura molecular, de tal manera que se presenta a la población como un nuevo virus. Y es así como ataca y afecta a una población bastante vulnerable, que ya conocemos, y de esa forma pues la Organización Mundial de la Salud declara en ese momento la pandemia. Estas enfermedades de tipo respiratorio tienen una facilidad de transmisión por las vías respiratorias y por todos los mecanismos que ya conocemos. Estados Unidos, incluso en el mes de marzo, emitió una alerta para esta enfermedad y sabemos que se han desarrollado muchos casos allá. Esta enfermedad, debido a lo viral que es, podríamos decir que se vino desde Estados Unidos, pasando por México, luego llegando a Centroamérica, o el mismo ambiente lo produce. Es importante la pregunta porque es digno aclarar. El virus de la influenza es un virus que está ahí, tanto el tipo A como el tipo B. Existen y existirán por siempre. Resulta que son oleadas estacionales en las cuales los países, dependiendo de dónde estén ubicados y sus condiciones climatológicas, favorece para que en determinadas épocas del año sufran un incremento considerable, ya esperado, decimos nosotros los epidemiólogos, de esta enfermedad. De tal manera que en alguna instancia del tiempo ocurre en el cono norte del Centroamérica o del istmo centroamericano, y en cierta ocasión del tiempo ocurre en la parte sur del continente americano, de tal manera que no podríamos aducir que vino de tal continente. Sí tiene ciertas características en cuanto a cuál es la cepa que circula en cada uno de los, tanto en el cono norte como en el cono sur, para establecer cuál es la vacuna a la cual la población debe de someterse. En el caso de Centroamérica, se ha definido que las cepas del virus de la influenza que más predominan son los que corresponden o más atacan en la parte sur de las Américas. Por lo tanto, la vacuna que se aplica en el país tiene mayores componentes o similares componentes a los que se aplica en la vacuna allá por Sudamérica.
Hablemos de las personas más vulnerables, quienes se exponen con mayor cantidad a ser contagiadas y que nosotros, y gracias a esto también ha iniciado esta jornada de vacunación el pasado lunes, que por cierto, con mucho éxito por parte de las autoridades, alrededor de más o menos 200,000 personas ya se llevan vacunadas hasta la fecha. Sí, es importante esta medida de prevención que va dirigida a una población susceptible. El objetivo de la vacunación es básicamente evitar que se incrementen las tasas de letalidad por la enfermedad, especialmente protegiendo a aquella población que puede ser más susceptible a fallecer. Estamos hablando de niños de población infantil, población de la tercera edad y alguna población que tiene alguna enfermedad o algún factor condicionante que lo puede llevar a ocasionarle un cuadro muy grave. Entonces, pero esto no significa que el resto de la población no va a enfermar. Por supuesto, todos vamos a enfermar. Es una enfermedad con una característica de alta transmisibilidad, pero tiene la particularidad de no afectar fuertemente a una población joven, población que está ahí entre los años 20, 30, 40, excepto si tienen alguna condición predisponente. Desde el Instituto Nacional del Diabético, doctora Castillo, ustedes se encuentran en alerta y les están dando toda esta orientación a esta población que, como lo explica acá el doctor Mejía, es bastante vulnerable hacia esto. Las perspectivas y las metas que se ha planteado, el plan de contingencia que tiene el instituto, se ha ido desde toda la semana pasada, charlas continuas a los pacientes, además educación propia para el personal médico. Entonces se nos ha impartido diferentes capacitaciones en cuanto a lo que es la influenza, los diferentes tipos de virus de influenza, o sea, tener claro cómo se da ese proceso fisiopatológico de la infección, la adquisición de lo que es el virus, el trastorno que da a nivel orgánico. Entonces se nos ha capacitado al personal médico también como a los pacientes. Y claro que se ha ido a vacunar a la población citada de cada día para que ellos pudieran recibir lo que es la vacuna. Todos los pacientes que cumplieran, ¿verdad?, que no estuvieran enfermos o que no anduvieran con malestar, gripe o tos, se les aplicaba la vacuna. Creo que aún hoy todavía, ayer se estaba aplicando, creo que aún hoy todavía desconozco ese dato, si se está aplicando o no hoy, pero toda la semana pasada de forma continua se vacunó a toda la población que estaba citada en cada día. Entonces el instituto pues ha dado respuesta a lo que es esta alarma nacional, ¿verdad? De lo que, como bien decía el doctor, la influenza se da todos los años, pero hay grupos vulnerables como los pacientes diabéticos por el estado de inmunosupresión que están más propensos al desarrollo catastrófico que al final termina en una muerte de lo que es la adquisición del virus de la influenza, ya lo que es el proceso infeccioso y todo el desarrollo de las complicaciones como tal. ¿Es importante el hecho de aplicarse esta vacuna, doctor Santos? Claro que sí. La vacuna es uno de los métodos que ha comprobado la mayor prevención para la transmisión del virus de la influenza. Como habíamos estado hablando, es importante reconocer cuáles son los grupos más vulnerables, ¿verdad? Cuáles son las edades, primero, más vulnerables. Los niños, ¿qué edades son las más vulnerables? Los niños menores de 5 años, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando hacen las campañas de vacunación se promueve que los niños menores de 5 años y mayores de 5 meses sean vacunados. Los adultos mayores de qué edad, mayores de 60 años, sean vacunados. Y las personas que no están en esa edad, mayores de 60 años, pero que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma, EPOC, pacientes que están con problemas de cáncer, en terapias de quimioterapia, pacientes con VIH, o pacientes que están con fármacos como esteroides, con artritis, con problemas crónicos, deben ser vacunados, ¿verdad? Porque probablemente su sistema inmune, sus defensas no son adecuadas. Entonces están propensos a que si se llegan a infectar por este virus, el virus pueda desarrollar complicaciones, que sabemos que las hay. Entonces todas estas personas son vulnerables, al igual que las mujeres embarazadas. En cualquier momento del embarazo, no importa que sea a inicios, a mediados o a finales del embarazo, la mujer embarazada debería de vacunarse, al igual que las mujeres después del parto, dentro de las 2 semanas posterior al parto. Entonces,
es importante reconocer cuáles son los grupos vulnerables y que se puedan vacunar, ¿verdad? Porque estos grupos, si no se vacunan, pueden presentar complicaciones. ¿Por qué las enfermedades que tienen los pacientes que tienen diabetes son las personas que se exponen con mayor frecuencia a poder? ¿Sus defensas están demasiado bajas o cuál es la razón? Explíquenos, doctor, por favor. Claro, sí, la diabetes, pues por la enfermedad, da un estado de inmunosupresión, entonces los pacientes están propensos a infecciones, y así como la influenza, que es un virus el cual infecta, ¿verdad?, la vía respiratoria, pues fácilmente puede infectar los pacientes diabéticos, ¿verdad?, las vías respiratorias altas o bajas, y fácilmente pues estos pacientes se pueden infectar. Y la mayoría de estos pacientes, los diabéticos tipo 2, son pacientes, la mayoría que nosotros tratamos adultos mayores. Entonces, igual a edad mayor, pues también igual el sistema inmune pues está más comprometido, entonces ellos pueden desarrollar mayores complicaciones, como por ejemplo neumonía, ¿verdad?, y otras complicaciones que pueden ir surgiendo del virus de la influenza. Entonces, idealmente todos estos pacientes deberían de vacunarse anualmente. Doctor, el hecho de estos pacientes que están hospitalizados, que están internos, que presentan problemas de su salud a través de enfermedades respiratorias, ¿son pacientes más vulnerables a esto? ¿El hecho de tener esas defensas bajas significa que con mayor fluidez, que con mayor rapidez pueden ser contagiados? Recordemos que por lo general la población que tiene afectación de su sistema respiratorio tiene ciertas características particulares. En el instituto, nuestro Instituto Nacional Cardiopulmonar, si usted hace una revisión de las personas que se ingresan, encontraremos que la mayoría han sido expuestas a humo del tabaco, a humo de fogón, a polvo, y eso condiciona que el árbol respiratorio no responda de una manera eficaz ante la presencia de cualquier germen que en ese momento esté ingresando al cuerpo. El virus precisamente ingresa y, como dicen los colegas, con cierta predisposición, estos pacientes facilitan una réplica o una multiplicación importante del virus, de tal manera que la carga viral que ellos tienen no es igual a la de una persona que no tenga estos factores. Y eso condiciona con esa carga viral elevada un cuadro clínico más severo y por lo tanto más cercano a un fatal final. ¿Significa que deben de tener un tratamiento especial este tipo de personas? Más que tratamiento, yo diría medidas. Medidas. Si queremos llegar a evitar la fatalidad, las medidas es importante saber en qué momento se deben de aplicar con mayor énfasis. En este caso, si una persona es imposible evitar que se enferme, es importante considerar el tener a la mano en menos de 72 horas un tratamiento específico para este cuadro. Posterior a ese tiempo, el tratamiento no tiene un efecto como el que esperaríamos. ¿Sí? Desde el instituto ustedes trabajan con estas personas, orientándolas, capacitándoles, haciendo saber la importancia del hecho de vacunarse. Sus defensas muchas veces están bajas, como lo explica acá el doctor Mejía, y este puede ser un detonante para de manera rápida y fácil poder contagiarse. Claro, todos estamos expuestos, pero bien decía el doctor, ¿qué pasa en el paciente diabético o en el paciente que está inmunosupreso por cualquier causa, sea esta adquirida o no? Tiene una respuesta inmune más lenta. El virus se replica de 4 a 6 horas dentro del cuerpo. Entonces, si el virus es rápida la replicación y el periodo de incubación de 48 a 72 horas. Entonces, en menos de una semana ya está. No, en menos de 48 horas. Ah, 48. Usted, o sea, 2 días. O sea, 2, 3 días, Ajá, ya hay una respuesta, o sea, ya empieza con los síntomas de forma rápida. Es lo que diferencia con la influenza adquirida por el virus A. ¿Qué es la diferencia del virus B? En primera, como bien decía el doctor, que esta es la que muta, la del virus A. ¿Por qué? Porque esta viene, el reservorio donde está en sí, es en las aves silvestres.
En cambio, el virus B y algunas cepas del virus C están en reservorios del humano. Entonces nosotros, o sea, adquirimos la enfermedad, desarrollamos el cuadro de gripe, pero autolimitado. En cambio, por el virus A, como viene de otro mamífero hacia nosotros, eso crea, ese cambio genético es el que da la respuesta en el individuo. O sea, y aún ahora no se sabe, porque todavía están los estudios, del por qué cierta población muere más que otra. Sí se sabe de que obviamente las personas que tienen su grado de inmunosupresión van a tener una respuesta inmune débil, entonces el virus, bien decía el doctor, se va a replicar más rápido, va a andar circulando, o sea, la afectación sistémica va a ser mayor, entonces evidentemente ya el paciente está condicionado previo, o sea, a tener ya tiene el factor de riesgo para tener un estado, o sea, para la adquisición del virus y para que el estado de su propio cuerpo no responda a la infección. Entonces es lo que pasa. Todos los pacientes, todos nos podemos contagiar, todos. Ahora bien, mi respuesta, mi sistema va a tener una mayor respuesta en comparación a un paciente que ya tenga un factor de riesgo o un factor de predisposición que disminuya este sistema inmunológico. Puede ser, como bien decía el doctor Edgardo, o sea, un paciente con VIH, pacientes en quimioterapia, nefrópatas, hepatópatas, o sea, ellos ya tienen un factor de riesgo que los predispone a el desarrollo de las complicaciones, porque no es tanto la infección, sino que el desarrollo de las complicaciones de la influenza lo que termina en la letalidad de la misma. O sea, termina matando a los demás. Ok, estas diapositivas, pues acá es lo que estábamos hablando al inicio. Estos son datos sacados de lo que es el texto, pues base de todo internista, lo que es la Harrison, Principios de Medicina Interna. Básicamente lo que nos dice ahí es la definición de influenza, que es la infección, o sea, la enfermedad aguda de la vía respiratoria, lo que estábamos hablando anteriormente, que puede ser de estas vías respiratorias altas o bajas. En la siguiente diapositiva les muestro los síntomas y que, bueno, vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Correcto. Doctor, al momento de contagiarse del H1N1, ¿cómo puede la persona ser contagiado, adquirir esta enfermedad? Claro, sabemos que la transmisión de la enfermedad pues es bastante frecuente y es bastante fácil. Una persona puede transmitir la enfermedad a otra si hay una persona enferma a otra persona por el habla, por exposición a gotitas de saliva, por estornudos, por la tos, por contacto directo con la mano, ¿verdad? Si hay una persona enferma con otra persona sana. También si hay una persona enferma y ha tocado una superficie y hay otra persona sana, toca esa superficie, esas superficies van a quedar contagiadas por más de 48 horas. Y las partículas, que son partículas de más o menos más de 5 micras en el aire, pues quedan también expuestas por algunas horas después de que una persona tose o estornuda. Y si hay alguna persona sana que pues inhala esas partículas, pues se va a contagiar. Entonces, hay muchas formas por las cuales nosotros nos podemos contagiar. Pero prácticamente pues estar en espacios cerrados, donde hay mucha gente conglomerada o hay hacinamiento y hay una persona enferma, es muy fácil que personas sanas se puedan contagiar. O estar en contacto directo con una persona enferma, es muy fácil que nos podamos contagiar por medio de secreciones de vías respiratorias, ¿verdad? Tos, estornudos, el habla, ¿verdad? Por medio de esas partículas. Como había dicho la doctora Delmi, es muy fácil que nos contagiemos en un periodo de en un periodo de incubación de 1 a 4 días. ¿Qué hablamos con este periodo de incubación? Quiere decir que nosotros nos contagiamos y entre 1 y 4 días desarrollamos los síntomas. Puede ser que ya estemos con el virus, pero que tal vez no hemos presentado síntomas, tal vez no nos hemos sentido enfermos. Y de aquí de 1 a 4 días nos empezamos a sentir enfermos. Pero en ese periodo de 1 a 4 días, antes que nos sintamos enfermos, un día antes de que empiecen nuestros síntomas, aunque no nos hemos empezado con fiebre, con tos, con gripe, nosotros ya podemos empezar a contagiar a otra persona. Aunque tal vez nosotros no sepamos todavía que ya estamos enfermos de la influenza.
Entonces, aún así, es muy fácil contagiar a otra persona, ¿verdad? Entonces, la transmisibilidad de esta influenza, de esta enfermedad, es muy fácil y por eso vemos que hay muchos casos. Y muchas personas van a tener influenza y muchas personas no van a meritar el ingreso a un hospital o no van a meritar el tratamiento antiviral que nosotros damos, ¿verdad? Por eso es muy importante saber quiénes son los pacientes de riesgo y quiénes no. Pero sí es una enfermedad que cuando hay brotes o epidemias, pues la transmisibilidad es muy alta, ¿verdad? ¿Cómo cuidar al paciente al momento de que en mi casa hay un paciente? ¿Cómo protegerme de esto? ¿Cómo establecer una diferencia, doctor Mejía, en el caso de un simple resfrío con el H1N1 o de repente una alergia, la persona es alérgica y no se ha detectado que es alérgico? ¿Cómo establecer? Porque de repente es importante que la población conozca y sepa estas diferencias para que de inmediato se movilice al centro de salud más cercano que tiene. ¿Le parece si me responden después de la pausa? Tengo que hacer un alto de momento en el foro de Televisión Nacional de Honduras. No nos cambie, ya regresamos. Cindy Ávila, excelente programa. Nos preguntan acá, después de vacunarse, ¿a los cuántos días es efectivo? Sí, exactamente, más expuesto. Y ahí sí creo.
Gracias por continuar con nosotros. Foro TNH, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. ¿Cuál es la población hondureña o qué población de nuestro país es la que se expone a ser con mayor o está expuesta a ser contagiada de manera fácil o más de manera rápida a la influenza H1N1? Es el tema que estamos abordando hoy en el Foro de Televisión Nacional de Honduras, al igual que también le estamos dando medidas de recomendación que usted debe de tomar. Y hoy estaremos hablando específicamente en este segmento cómo usted detectar o establecer una diferencia entre un simple resfrío, el H1N1 o una alergia. Si usted de repente es alérgico o tiene una rinitis y de repente no se ha detectado esta enfermedad. Estas interrogantes nos estarán respondiendo hoy mis invitados, profesionales de la medicina destacados del país, por cierto. Doctor Mejía, ¿cómo establecer esta diferencia? Un simple resfrío, amanezco por la mañana, congestionada con congestión nasal, de repente con un ardor de garganta. Entonces, ¿cómo saber un simple resfrío o una alergia o de repente si ya es la sintomatología del H1N1? Bueno, es importante que recuerden que cuando hablamos de un proceso alérgico, el antecedente de la alergia ya está establecida en la persona. Es decir, él mismo sabe, yo padezco de rinitis. Y por ciertas temporadas del año estará expuesto o estará desarrollando un ataque de su cuadro alérgico. O sea, eso es importante que diferenciarlo. Luego el resfriado común versus un ataque o un brote de un cuadro por H1N1. Yo quiero explicar algo antes, licenciado. El H1N1 pasa desde el 2009 a formar parte de la gran familia viral que ocasiona cuadros de resfriados. ¿Sí? Ingresa como un virus nuevo, pero ya se establece a nivel mundial como parte de la familia de los virus que atacan el árbol respiratorio. Sucede que años después de que ingresa, después del 2009, es de esperarse de que se identifiquen pequeños episodios o brotes en ciertos países, que es lo que está ocurriendo actualmente. Y tal como la literatura lo describe, parte de esa población enferma por este virus, que no es nuevo, este no es un virus nuevo, tenemos 2009 hacia acá, parte de esta población, de lo que los colegas ya han mencionado, expuestos con ciertos factores de riesgo, son los que desafortunadamente desarrollan complicaciones severas. El cuadro de influenza H1N1 está siendo caracterizado por un ataque mucho más fuerte versus un cuadro viral respiratorio común, un resfriado. La persona soporta más el resfriado, sus analgésicos, no deja de ir al trabajo, la fiebre es mucho más, menos severa versus un cuadro de H1N1 como lo estamos viendo en la actualidad, en el cual la persona se siente más afectada. Tengo más dolor de cabeza, tengo más dolor en el cuerpo, mis estornudos, dolor en la garganta, malestar general, y entonces se ve claramente la diferencia, la secreción es más abundante y las fiebres pues son mucho más intensas. Entonces, la misma población conoce, sí tengo una gripe pero no es tan fuerte. Ahora bien, también H1N1 puede presentarse en una persona de 25, 30 años y no desarrollar un cuadro, no necesariamente va a desarrollar un cuadro tan severo, porque sus defensas, como bien lo explican los colegas, está mejor protegido y su cuadro pues está más limitado. Pero sí, el cuadro de H1N1 es mucho más severo que un cuadro de resfriado común que ya conocemos todos. Doctora Castillo, el hecho de... Sí, perdón, ¿quería agregar algo? Sí, agregando a lo que el doctor acá mencionaba, es importante, y la literatura lo describe, que el paciente se recuerda del inicio, o sea, hasta es capaz de recordar la hora exacta en que empezó a sentirse mal. En el caso de tener la infección por el virus A, H1, o sea, o puede ser, el paciente es capaz de recordar la hora exacta que empezó a sentir el dolor de cabeza intenso, las fiebres intensas, arriba de 38 grados centígrados. Se han reportado casos de pacientes que han tenido fiebre arriba de 41 grados centígrados. Empiezan como el virus entra por la vía respiratoria superior, empiezan a tener problemas
dificultad para tragar, pueden tener rinitis, claro que sí, pero va progresando rápidamente, lo que hablábamos anteriormente, de cuántas horas se replica el virus, a los cuántos días empieza a tener ya la sintomatología. Entonces, de forma rápida, él va viendo que no es una gripe normal, como decía el doctor. Pasa de ser un simple resfriado a algo que empecé a sentirme mal a tal hora ayer y ya hoy no puedo respirar, estoy cansada, me cuesta hablar, o estoy con la, o sea, ya los síntomas han evolucionado, por eso se dice que es una enfermedad aguda, de evolución rápida. Esa es la principal diferencia. El paciente no soporta el dolor muscular, le duele todo el cuerpo. Entonces es capaz de reconocer la hora. O sea, ¿por qué? Porque esta es una y más en un paciente vulnerable, como hablamos, ¿qué es lo que estamos hablando? El paciente que no es capaz de tener una respuesta inmunológica. Entonces, este paciente, obviamente, al tener las defensas bien bajas, entonces va a desarrollar de forma oportuna lo que es no oportuna, sino que de forma rápida lo que es ya las manifestaciones de la enfermedad. Bueno, creo que esto ya lo habíamos platicado, y los síntomas es la diapositiva previa, la anterior a esta. Esto, lo que estamos hablando ahorita, o sea, el paciente dice, me duele la cabeza de forma repentina, tos, y esta tos característicamente es una tos persistente seca, inicialmente. Cuando el cuadro cuando este paciente ha pasado de ser no solo viral, sino que se ha complicado, acuérdense que en el tracto respiratorio, tanto virus como bacterias conviven. Entonces, al tener este virus tan deprimida las defensas, viene una bacteria y se sobreagrega. Entonces, quizá cuando ya se sobreagrega la bacteria, ya no solamente es un cuadro viral, sino que está complicado con un proceso bacteriano sobreagregado, que eso ya es otra cuestión que ya le toca al médico definirlo, ¿verdad? El paciente no se va a dar cuenta, el paciente solo va a ver que pasó de tos seca a tener una tos con bastante expectoración. Entonces, ya, o sea, las características van cambiando. Doctor, nos consultan acá, dice, después de vacunarse, ¿a los cuántos días es efectivo o comienza la protección? Porque el hecho también, muchas veces nosotros, porque estamos vacunados también, doctor Mejía, y doctora Castillo acá, y doctor Santos, creemos de que, bueno, ya nos blindamos y yo puedo andar por acá, por allá, incluso exponerme. Es importante aclararle esto a la población. Claro, es importante saber que después que nos vacunamos, la protección pues, de la vacuna la alcanzamos al 100% prácticamente a las 2 semanas. También es importante saber que aunque nos hayamos vacunado, la vacuna pues no nos va a proteger siempre al 100%, ¿verdad? Aún aunque nos hayamos vacunado. Y si un caso nosotros nos vacunamos y ya teníamos incubando, o sea, ya nos habíamos expuesto previo a la vacuna y tal vez no habíamos desarrollado los síntomas, como habíamos dicho, el periodo de incubación de 1 a 4 días, generalmente entre 2 días más o menos, casi siempre es, ya nos habíamos contactado con alguien que estaba enfermo y todavía no habíamos desarrollado los síntomas, nos vacunamos y ya después nos enfermamos, tal vez era que ya habíamos estado expuesto a gripe con alguien, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que ocurre ¿verdad? muchas veces, Eso doctor, pasa que de con repente frecuencia. dice, bueno, pero si yo me apliqué la vacuna hoy y ya mañana estoy mal, Claro. o de repente pasado mañana. Sí, muchas veces es que ya estábamos incubando algún virus, ¿verdad? Ya habíamos estado expuestos con alguna persona que había estado enferma. O lo otro es también la vacuna del hemisferio sur que había hablado el doctor Mejía, ahorita pues es una vacuna con 3 componentes, ¿verdad? Básicamente se han hecho estudios epidemiológicos anuales, ¿verdad? De cuáles son los virus que más han afectado a la población cuando hay brotes o epidemias, por ejemplo, de influenza. En este momento se eligieron los 3 virus para formar esta vacuna que más habían estado afectando la población. Por ejemplo, la influenza A H1N1, la influenza A H3N2 y la influenza B, que es los componentes de esta vacuna. Pero nosotros también podemos enfermarnos de gripe o de otro virus de la vía respiratoria de otro tipo que no está incluido en esta vacuna. O sea, la vacuna nos protege contra estos 3 tipos de virus en específico. O sea, aún poniéndonos la vacuna, nosotros podemos infectarnos con otro virus de la vía respiratoria fuera de estos 3 tipos que protege la vacuna, ¿verdad? Entonces es importante saber que la vacuna
alcanza la inmunidad al 100% prácticamente a las 2 semanas. Aún de la H1N1 no nos va a proteger siempre al 100%, pero si nos ponemos la vacuna, probablemente el curso de la enfermedad no va a ser tan grave como lo hubiera sido si no hubiéramos tenido la vacuna. Tal vez no vamos a estar hospitalizados, tal vez los pacientes de riesgo no van a caer a unidades de cuidados intensivos, tal vez el curso de la enfermedad va a ser menos severo, más corto, o también es importante saber que aún poniéndolo la vacuna, tal vez ya hubiéramos estado expuestos a otro tipo de virus y nos podemos infectar por ese otro tipo de virus días antes de ponernos la vacuna y presentar síntomas después de ponernos la vacuna. A través, Quisiera perdón. agregar algo, licenciado. Fíjese, uno de los propósitos de la vacuna es proteger a aquella población vulnerable. Esto no implica o no significa que no se va a enfermar. No hay capacidad en el país, y creo que muy pocos países lo tienen, como para vacunar los 10 millones de hondureños. Epidemiológicamente también nos preguntamos, no es tan necesario, porque todos vamos a enfermar. Quizá aquella persona que convive en este momento allá en la montaña, que solo están el núcleo familiar, las 4, 5, 6, 10 personas, que no bajan a la ciudad y el virus no circula en la montaña allá, entonces tal vez esos no se enfermen. Pero es raro, porque el contacto, el simple contacto, hay que estar a una distancia de 1 metro, por lo menos 1,5 metros, y decir para no enfermar. Que bien difícil, difícil. que Es tenga ese sumamente, espacio vital. Vaya usted al mall, vaya al estadio, vaya al cine, es bien difícil. Transporte colectivo. Transporte colectivo, todos los aspectos que ya conocemos. Por lo tanto, el propósito de la vacuna es evitar que la población vulnerable vaya a fallecer y como consecuencia el país incrementa sus tasas de mortalidad infantil, mortalidad en embarazadas, mortalidad en el paciente diabético, en el hipertenso, en el cardiópata. Ese es uno de los propósitos. Y es importante que la población que ya adolece de alguna de estas enfermedades tenga conciencia de ese aspecto y se proteja y diga, voy a ir a vacunar. No para no enfermar, sino para enfermar, pero con un cuadro menos severo y que no me vaya a complicar y después vaya a estar. Nosotros tuvimos una experiencia en la familia, una persona joven de 45 años, con su diabetes ligeramente descompensado, se le averió una llanta de su vehículo en el Cerro de Ula a las 2 de la mañana, bajó a cambiar su llanta, hizo un grave esfuerzo físico, su cuadro gripal se complicó y a los 3-4 días estaba en el Instituto Cardiopulmonar y falleció. Persona joven, 47 años. Entonces, eso es importante que sepamos. La vacuna protege a aquella población vulnerable que puede llegar a fallecer. Por lo tanto, yo soy hipertenso, mejor yo voy y me aplico la vacuna para que si se desarrolla el cuadro en mí, no sea un cuadro tan severo que me lleve a una complicación. Doctor, ¿ha circulado a través de las redes sociales algún tipo de desinformación pretendiendo evitar que las personas se vacunen? Se habla incluso de que esto es un experimento que los deja estériles, que otras que produce reacciones, etcétera, etcétera. ¿Existe algún tipo de efecto secundario al momento de o después de la aplicación de la vacuna? Toda vacuna tiene sus efectos secundarios, toda vacuna. De hecho, dentro del programa ampliado de inmunizaciones del país y de todos los países del mundo, se contempla la vigilancia de aquellos efectos secundarios a una vacuna. Es de esperarse. Hay personas que se han vacunado contra H1N1 y desarrollan un cuadro molesto. No significa que la vacuna les dañó, significa que desarrollaron una complicación y eso es normal. Por lo tanto, todo lo demás que se dice, como usted lo menciona, es falso. Las vacunas son elaboradas a través de procedimientos científicos, proceden sí de virus, o sea, de los mismos virus que nos atacan, ya decía el doctor, de estos virus se toman y estos han circulado durante todo el año anterior, de estos virus entonces hacemos la vacuna y aplicamos al resto de la población, pero no ocasiona ningún efecto secundario como los que se acaba de mencionar, ninguno. Claro, y es lamentable que se dé ese tipo de desinformación a la sociedad, porque sabemos la importancia que tiene el hecho de blindar, el hecho de proteger, el hecho de inmunizar a esta sociedad. Correcto. Doctora. Claro, es
y apostamos, ¿verdad? El país entero a nivel mundial se apuesta por la profilaxis. ¿Cuál es la profilaxis? ¿Cuál es la forma de prevención? Bien hablamos, y es lo que hemos estado tocando en todo lo que va del programa, es el hecho de crear inmunización. ¿Y cómo adquirimos esto? Vacunándonos. O sea, de poder nosotros prevenir que la población en riesgo desarrolle complicaciones letales, ¿verdad? Que lleven a la muerte. Entonces, al final, se le hace conciencia a la población de que en primera, obviamente, el gobierno de forma responsable no va a introducir una vacuna que venga con algún tipo de falla o algo así. No, claro que no. Simple y sencillamente el gobierno hace sus estudios a nivel de la Secretaría de Salud, determina que este tipo de vacuna, bien hablaba el doctor Edgardo acá, que se determina cuál es la que está circulando o cuál circuló previamente, y en base a esa, pues se desarrollan las vacunas. Entonces el gobierno decide cuál vacuna va a comprar, si la del Polo Norte, Polo Sur, cuál fue la que más circuló a nivel de aquí, de nuestro país, a nivel de Centroamérica. Entonces, de forma responsable, creo que desde ahí, desde ese momento, uno no puede venir y creer todo lo que se dice. Sí, obviamente son virus, lo mencionaba el doctor acá presente, son virus, claro, porque tenemos que tener nosotros de dónde adquirir la inmunidad. Necesitamos esos virus atenuados, o sea, virus muertos atenuados, claro, para nosotros crear inmunidad contra ese virus. Pero no por ello es que no me voy a enfermar. Entonces, tiene que entenderse eso. No es cuestión de que la vacuna me va a dar esto, que la vacuna me va a dar lo otro, como se ha ido circulando en diferentes medios virtuales, ¿verdad?, de comunicación, en diferentes redes sociales. La población tiene que entender que si es población en riesgo, sea diabético, lo que hemos estado hablando acá, pacientes que tengan algún problema cardíaco, pacientes que tengan algún problema en cuanto a lo que es su hígado, sus riñones, o sea, si es un paciente en riesgo, una paciente embarazada, menores de 5 años, pacientes mayores de 60 años, o sea, es un paciente que se ha identificado que está en riesgo, lo importante es que usted se vacune por el hecho de que, ¿qué es lo que se quiere? Crear inmunidad. Y obviamente de forma responsable, o sea, se ha adquirido una de las mejores vacunas, o sea, la que se ha estudiado, que es la que nosotros se ha estado aplicando desde el lunes pasado. Entonces, de forma responsable, la paciente o el paciente que tenga una condición en riesgo debe de acudir a los diferentes centros para poder vacunarse. Ya se ha explicado. Obviamente, el paciente puede desarrollar un cuadro leve de gripe posterior a la vacuna. Sí, sí lo puede desarrollar. Que el paciente, ¿hay complicaciones más graves? Claro, hay complicaciones un poquito más graves con diferentes tipos de vacunas. Sí, con esta, ¿cuál se ha relacionado? Problemas del sistema nervioso. Sí, claro, pero es de forma excepcional, o sea, son casos muy aislados. Entonces, lo importante es no tener miedo a una reacción adversa, sino que acudir y vacunarse. Tenemos un interrogante acá a través de las redes, doctor, viene dirigido hacia usted, doctor Mejía. Si un paciente con H1N1 en la casa podría, o sea, que esté el paciente en la casa, ¿podría funcionar la vacuna, si se vacuna hoy, una persona que convive con la persona infectada? La vacuna siempre funciona. Quiero entender la pregunta en términos de que no va a enfermar al resto de la familia. Por supuesto, pero recuérdese que esa familia, algún otro miembro de esa familia va a salir. O sea, ¿existe la posibilidad, la alta, la poca o la media posibilidad? Es que la vacuna protege a aquel que se le aplica. Sí. Y como bien lo explicaba la doctora, son virus que van así como adormecidos, que no son capaces de producir una enfermedad. O sea, el que se vacuna, eso es lo que recibe, un virus como adormecido, más lento, por lo tanto no ocasiona enfermedad, pero sí es capaz de producir defensas. Y por lo tanto, también se limita, o sea, un paciente vacunado, una persona vacunada, limita la posibilidad de transmisión.
porque el virus que tienes está como letárgico, decimos nosotros, lento. Entonces no transmite tanto. Si el resto de la familia no decide vacunarse y no quiere enfermar, lo ideal es que estén aislados en su casa. Situación difícil. ¿Quién puede vivir aislado 5 días, 7 días en su casa? No compartir el baño, el comedor, la cocina. Es bien difícil. No, y máxime estas personas que por su delicado de salud necesitan mucha Mucho atención. cuidado. Por supuesto. Entonces, vuelvo a insistir en este aspecto. La vacuna se orienta o se dirige a aquella población que fácilmente puede desarrollar una complicación. Si es un recién nacido, si es un niño asmático, si es un niño con X característica, se le vacuna, estará en su casa. Si desarrolla la enfermedad, debe de estar en su casa con los cuidados de la persona que lo atiende en su casa, y 5, 6, 7 días y su cuadro desaparece. Las enfermedades virales tienen esa bondad, son autolimitadas, es decir, llegan un tiempo en los cuales desaparecen. Entonces, es bien difícil poderle decir que el resto de la familia no se va a enfermar. Es bien difícil. Lo que sucede es que es diferente que el abuelito se nos enferme a que el joven de 28 años se nos enferme. Ese de 28 años puede ir a jugar fútbol, puede estar bien pegado de la enfermedad y soporta, puede estar trabajando y lo soporta. Es ahí el problema de la transmisión, o sea que no podemos quedarnos todos en casa por esta enfermedad. Hay que seguir trabajando, Entonces, sí, el resto el que se vacuna se protege él y evita de alguna forma transmitirle al resto de la familia. Muy bien. Bueno, cerramos el foro con esta interrogante de doctor Santos. ¿Han tenido ustedes algún paciente en el instituto que se ha rehusado a que se vacune? La vacuna se le ofrece a todos, ¿verdad? La mayoría de los pacientes la aceptan. Sí, claro, hay pacientes que por la información mediática tal vez piensan que la vacuna va a tener algún efecto no benéfico a ellos, y por lo tanto pues ellos por decisión personal pues no han optado, pero nosotros siempre tratamos de aclarar la información a esos pacientes y tratar de ver el beneficio que puede tener la vacuna, y recordarles que los efectos adversos casi siempre son locales. La mayoría de efectos adversos casi siempre son locales y duran casi siempre 24 horas. La mayoría solo tienen dolor en el área de la vacuna, ¿verdad? Un poco de eritema, un poco de color rojizo en el área de vacuna, induración, y algunos pueden presentar fiebre. Pero los efectos que refieren en las redes sociales o en las propagandas que han hecho, pues son unos efectos que tal vez se han demostrado en algunos estudios, pero de forma muy, muy infrecuentes, o como decía la doctora Castillo, pues de formas excepcionales, y comparado con el riesgo que tienen los pacientes de alto riesgo, pues son pues prácticamente irrelevantes pues que ellos los comparen con eso, porque el riesgo, si ellos se infectan con influenza, pues es mucho. Entonces al final pues estos pacientes pues han logrado pues decidirse y aplicarlos, pero siempre hay algunos pacientes pues que deciden que no la van a aplicar, pero ya es decisión de cada paciente, ¿verdad? Bueno, me encantaría seguir platicando y hablando más, educando y orientando a la población, porque de esa manera estamos previniendo que el HN1 esté tocando esta influenza a la puerta de su casa, y tenemos que evitarlo a toda costa. Conclusión de esta comparecencia, doctora Castillo. Bueno, invitar a la población en general a informarnos, o sea, para eso se crean estos espacios, para informar y de forma fehaciente decirle a la población, sea que tenga un problema del corazón, un paciente que tenga asma bronquial, problemas de los pulmones, pacientes diabéticos, pacientes embarazadas, pacientes menores de 5 años, las madres responsables, pues tomar la decisión y hacer cambios. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Cambios de mentalidad, no dejarse llevar sino que acudir a los diferentes centros a vacunarse. Obviamente, la vacuna le protege, no es que no va a enfermar, le protege. ¿Por qué? Porque usted es una población en riesgo. ¿Qué significa? Que puede enfermar, sí, va a enfermar, pero además de enfermar puede morir Entonces, ¿qué se está previniendo con la vacuna? Eso, ¿me entiende? Que pueda llegar a ser letal la infección ya propia si logra infectarse por virus de la influenza tipo A.
H1N1 en el caso que estamos hablando ahora. Muchísimas gracias. Doctor Santos. Bueno, la verdad, pues recomendamos a la población pues que siga educándose en este tema y que asista a los centros de vacunación que tengan pues cerca, idealmente las personas que estén en los grupos de riesgo que hemos hablado, y si hay alguno de los pacientes que han escuchado pues este foro y que piensan tener alguno de los síntomas, que no duden en acudir a una atención temprana, ¿verdad? Para tratar de tener una valoración oportuna y ver si este cuadro pues es compatible con influenza para tener un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias. Doctor Mejía. Bueno, agradecer aquí al canal, a los colegas, al licenciado, la invitación y exhortar, como dicen los mismos ellos, a esta población a llevar esta costumbre, ¿no? El hecho de protegerse a través de las vacunas debe ser como una ley familiar. Todos debemos de someternos a estas medidas que todos los gobiernos pues aplican cada año, especialmente en enfermedades como estas que fácilmente el virus cambia y nos puede ocasionar en cada año una situación difícil. Muchísimas gracias, muchos éxitos, doctor Mejía, doctora Castillo, doctor Santos, gracias por acompañarnos y poder ilustrar a nuestra población sobre la importancia, medidas de prevención y también la población más vulnerable a ser contagiada por esta influencia H1N1. Llegamos al final del foro, agradecerles como siempre su fiel sintonía, invitarnos para que nos sintonicen mañana a partir de las 7 en punto de la mañana, cuando estaremos abordando otro importante tema. Lindo día, que Dios le bendiga siempre.